El Estado no es el padre ni la madre de nadie, y no debe comportarse como tal. Los mayores de edad son adultos, no niños, y por tanto deben tener la libertad de escoger lo que hacen con su tiempo y con sus vidas, incluso cuando esas decisiones no son buenas para sí mismos. Como muchos sabréis, el gobierno de España ha decidido restringir a los menores de edad el contenido para adultos, lo cual evidentemente es correcto y debe hacerse. Para ello han propuesto una medida que entrará en vigor al final del verano, una aplicación que rápidamente ha sido calificada como pasaporte por la comunidad de Internet y que exigirá una verificación de edad a partir del documento nacional de identidad cada vez que quieras entrar a una página de contenido para adultos. El problema, la forma de conseguir este objetivo, que de nuevo me parece genuinamente encomiable, ha sido calificada de orwelliana, y con razón, hasta donde tengo entendido, porque no solo regula el consumo de contenido para adultos en los menores, sino que también en los adultos. Debido al funcionamiento de la aplicación, todo ciudadano mayor de edad tendrá disponibles 30 credenciales que le permitirán acceder a las páginas donde se publica este tipo de contenido. Además, solo podrán acceder a la misma página en 3 ocasiones. Una vez pasado este mes, podrán volver a solicitar las 30 credenciales, rehacer todo el trámite, etc. A priori, no parece tan grave. Lo que pasa es que está restringiendo el uso de páginas para adultos a los adultos. Solo podrán entrar en la misma página 3 veces. Solo podrán hacerlo 30 veces en un mes, y no podrán hacerlo sin que el gobierno sepa cuándo lo hacen. El número ideal de veces para entrar a estas páginas es 0, pero el Estado no debe tener la posibilidad de decidir cuántas veces quiere consumir este tipo de contenido una persona adulta. Además, me parece evidente que se trata de una información extremadamente privada, que potencialmente puede dañar la reputación de mucha gente, considerando que se dan cosas como que unos hackers robaran los datos personales de 34,5 millones de personas, de la mismísima delegación de tráfico, y los vendan en la Deep Web. Me parece peligroso que el Estado guarde la información de cuántas veces un ciudadano entra a una de estas páginas, porque esa información puede ser usada en su contra sin su consentimiento. De nuevo, yo no soy un defensor de la industria pornográfica. Abogo porque todas las personas dejen de consumir este tipo de contenido, que en general es muy dañino y que tiene unas consecuencias nefastas en la neuroquímica del cerebro y en la forma en la que percibimos las relaciones sexuales. Entonces podría parecer que la medida es útil y que pone trabas a una situación que hace daño a la ciudadanía. El problema es que hay valores que están por encima del utilitarismo, y dos de ellos son la libertad y el derecho a la privacidad, y ambas van a ser potencialmente vulneradas con esta medida. De nuevo, es correcto hacerlo con los niños, que sí necesitan que guiemos sus acciones hasta que se han desarrollado y estén preparados para tomar sus propias decisiones. Es correcto cuidar a los menores y no permitir que consuman contenido que puede hacerles daño. Esto es algo que ya hacemos, por ejemplo, protegiéndolos del consumo de alcohol y tabaco, pero permitiendo su consumo en mayores de edad. Pero este tipo de medidas no son justificables en el caso de los adultos. Sienta un precedente preocupante. En realidad no es más que una manifestación de una tendencia que estamos viendo en los últimos años, que estamos permitiendo que crezca, o, como mínimo, contra la que no estamos luchando. El paternalismo de Estado es una doctrina o práctica en la cual el gobierno interviene en la vida de los ciudadanos con el propósito de protegerlo y promover su bienestar, incluso si estas intervenciones van en contra de su voluntad o su autonomía individual. Esta intervención se justifica bajo la premisa de que el Estado tiene una responsabilidad hacia sus ciudadanos y que, en algunos casos, puede saber mejor que los individuos lo que es bueno para ellos. Ojo, yo no digo que esté mal que el Estado favorezca el bienestar del ciudadano. Lo que está mal es que le concedamos el poder de imponer sobre nosotros medidas obligatorias, incluso en contra de nuestra voluntad, bajo la premisa de que eso es útil para la mayoría. Yo no he votado en favor del pasaporte, ni en favor de otras muchas cosas que se hacen, atentando, en mayor o menor medida, contra las libertades individuales y la privacidad de todos nosotros. No necesitamos que papi Estado tome nuestras decisiones, controle nuestro dinero, nos vigile y sepa absolutamente todo lo que hacemos. Habrá gente que piense que no es tan grave, que 30 pajitas en un mes está perfecto, que no pasa nada porque tengan esa información, y que la probabilidad de que la usen contra ti sin ser un personaje público es bajísima. Quizá en este caso en concreto no sea tan grave, pero ¿cómo reaccionaremos si dicen que van a poner cámaras en todas las calles para prevenir los abusos de índole sexual y los asesinatos? ¿Y cuando requiesen todo nuestro dinero con la excusa de que lo van a administrar mejor que nosotros y es por el bien común? Y cuando haya que pedir permiso para comer o hacer un trámite para pasar la noche en casa de tu pareja, ¿aceptaremos acaso un toque de queda eterno para prevenir los asesinatos nocturnos? Evidentemente varios de estos casos son extremos, pero van en la misma línea paternalista, que es la línea en la que va el pasaporte. Es decir, tú puedes decir
decir, ninguna de esas cosas van a suceder nunca, pero esto es un principio, es un precedente. Podemos poner también como ejemplo el caso del COVID. Se declaró un estado de alarma y se volvió obligatorio quedarte en casa. ¿Y si esa situación se hubiera mantenido en el tiempo? ¿Debe el Estado tener el poder de decidir cuándo los ciudadanos deben perder la libertad de salir a la calle sin un referéndum que muestre su opinión? Como mínimo, en el caso del COVID se puede argumentar que era una situación extrema, que era una medida temporal, aunque luego se alargó bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en su momento no lo vi como un problema tan grave, pero ahora, cuanto más lo pienso, más me doy cuenta del poder que se le concede al Estado en nuestras vidas privadas y nuestras libertades individuales. Sí que quiero dejar clara una cosa, hay una diferencia entre obligarte a ponerte una mascarilla o obligarte a mantener una velocidad máxima en la carretera y controlar cuántas veces entras en páginas para adultos. Al no usar mascarilla o conducir por encima del límite de velocidad, pones la vida de otras personas en juego, no solamente la tuya. No está dentro de tu libertad conducir borracho, son cosas diferentes. Una cosa es poner una serie de normas que impidan que nos matemos entre nosotros o nos dañemos los unos a los otros. Otra es convertirnos en los hijos frágiles del Estado, tan estúpidos que no podemos tomar las decisiones sobre nuestras propias vidas o nuestro propio dinero. Quizás es más productivo educar a la población para que tomen decisiones con cabeza, en vez de tomar las decisiones por ellos. Pero, por supuesto, eso restaría mucho poder al Estado, lo que no es positivo para el mismo Estado. Por tanto, nos corresponde a nosotros darnos cuenta de cuándo se nos está tratando como a niños, de cuándo se decide innecesariamente sobre nuestras vidas personales, porque si no, corremos el riesgo de, en efecto, acabar en una distopía. El Estado es un ente que surge de forma natural. Es por eso que las posturas anarquistas son idealizaciones que no pueden ser implementadas en el mundo real. Pero no hay que olvidar que le otorgamos al Estado el monopolio de la violencia y el poder de ejercer e interpretar la ley, además del de crearla. Incluso pagamos impuestos, que al final son un dinero sobre el que no tenemos decisión real. Es decir, nosotros no escogemos en qué se utiliza nuestro dinero, y a un dinero que además se nos retira de forma totalmente obligatoria. Debemos ser prudentes para que todo ese poder no se traduzca en un mandato absoluto sobre nuestras vidas. El Estado debe estar al servicio del ciudadano, nunca al revés. Su autoridad debe llegar solo hasta donde la ciudadanía lo permita. Entonces, hemos hecho meme del pasaporte. Es normal, la verdad es que es bastante gracioso, pero eso no quita que haya que reivindicar nuestro derecho a la libertad y la privacidad. Estoy convencido de que hay formas mejores de evitar que los menores consuman este tipo de contenido para adultos, sin que se vulneren los derechos de los mismos. Y si además son un poco más complicados de evitar, mejor, porque cualquier chaval de 15 o 16 años sabe que se puede descargar una VPN y entrar de todas formas en este tipo de páginas. O sea que la medida es un poco estúpida. Me gustaría terminar diciendo que debemos sentirnos agradecidos por el estado en el que vivimos, porque es cierto que la situación podría estar muchísimo peor, pero también quiero advertir de algo. Antes los gobiernos rompían la libertad del ciudadano abiertamente, de cara, eran dictaduras o monarquías, o imperios, o alguna forma de despotismo ilustrado. Ahora la cosa es mucho más sutil. La democracia nos hace vivir en la ilusión de que escogemos lo que nos sucede, pero no es cierto. Solo podemos escoger entre unas opciones relativamente limitadas. ¿A quién le corresponde tomar las decisiones por nosotros? En general, decisiones tomamos bastante pocas. Y de nuevo, el Estado es muy necesario. Necesitamos que nos gobiernen para evitar un caos enorme, para evitar que sean otros países los que nos exploten, y para mantener a raya a las mafias, a otros tipos de Estado que acabarían surgiendo y que pueden ser infinitamente peores que lo que tenemos. Pero sí tenemos que estar atentos para no ofrecer la mano y que nos cojan el brazo hasta el hombro. El poema de hoy es de Javier Egea, poeta granadino. Se titula Entre cuatro paredes y dice así: Entre cuatro paredes comenzaba la noche del asedio. Ellos, los asesinos, alentaban la larga collera de los perros. El hambre por las sábanas se agazapaba oscura como un cepo. Ellos, los asesinos, nos pusieron el pan sobre unos ojos bellos. Fuimos muriendo todos, hasta que todo se volvió desierto. Ellos, los asesinos, vigilaban la caza del amor en silencio.